A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, a este lugar de la tarde de Radio Mundo, de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar La Hora Global. Y aquí estamos, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, intentando desentrañar este nuevo desorden mundial, dándole alguna nueva visión, si es que podemos hacerlo, por lo menos va a ser nuestra intención hacerlo hoy, a los hechos que han conmocionado o llamado la atención en algunos casos, no hay que ser tan dramático tampoco, sobre los eventos que tuvieron lugar en la frontera entre Ucrania y Rusia en estos últimos días. Si elaboramos una película, podríamos llamarla Las 24 horas que sorprendieron al mundo. Pero en realidad detrás de la sorpresa empiezan, como siempre, a haber análisis que demuestran las múltiples miradas que pueden tener casi cualquier evento internacional. Luego de meses de intensas protestas mediáticas, Yevgeny Prigozhin, líder del grupo militar privado Wagner, denuncia responsabilidades y prioridades de intereses individuales por sobre los nacionales en la guerra de Rusia y Ucrania, por parte sobre todo del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y del jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, quien de hecho está comandando la operación rusa desde enero. La ocupación de Rostov, el giro hacia Moscú, en una marcha sorprendentemente sin incidente, durante centenares de kilómetros de estos mercenarios, una negociación del premier bielorruso Lukashenko y posterior desarticulación de la iniciativa wagneriana siguieron en el guión. Hoy Prigozhin está en Minsk y la gran pregunta es qué sucede con una organización que funcionaba casi como una extensión de la política exterior rusa y su principal herramienta de expansión en los últimos años. Analizaremos las posibles hipótesis de lo sucedido y las implicancias de cada intento por dejar en claro lo que ha sucedido. Aquí hay actores que han tenido cierto protagonismo en todo esto. No hay que quedarse solo con algunos nombres propios. El ejército en sí es una entidad que concentra poder en Rusia. Quizás no por su avidez política, pero sí por el hecho de que estamos frente al país más grande del mundo y obviamente tiene un ejército de un volumen que llama la atención frente a otros países medianos. Por lo tanto, es muy posible que en algún momento de la historia o en muchos momentos de la historia el ejército funja políticamente de alguna manera, por sí o por no. Más que nada en este momento donde se está dando un conflicto bélico, donde obligadamente es protagonista. El grupo mismo, Wagner, un grupo militar, una organización privada, como queramos llamarle, mercenarios para algunos, fue un actor político relevante en estos días. Los propios chechenios que están allí en el terreno luchando y el propio Vladimir Putin. Toda esta novela tiene muchos protagonistas y muchas cosas de las cuales podemos hablar. Con nosotros Rodrigo Melgar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo andás? Muchas gracias, Gustavo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte acá. Estamos tratando de hacer algo, espero que nos ayudes con tu visión. Siempre dispuesto. Y José Antonio Saravia, que nos había visitado ya, creo que 2 veces, si mal no recuerdo, sí. Recién llegado en aquel momento, ¿estabas en Moscú específicamente? Sí, sí, de Moscú. Analizábamos justamente esta operación militar, en aquel momento se llamaba así, Más que Guerra, y bueno, diste tu versión o tu visión en aquel momento. ¿Todo bien? Buenas tardes, un gusto. ¿Estás en Montevideo ahora? Sí. Sí. ¿Ya estás viviendo acá? Sí. ¿Estás cumpliendo funciones académicas? Sí. Perfecto, bien. Bueno, más que sí, por favor, José Antonio, ayúdame. En efecto. Ahí está. Volvemos a lo que queremos hacer. Grupos militares privados, milicias particulares, PMC por siglas en inglés. ¿De qué estamos hablando, Rodrigo? Bueno, interesante es que vos hoy mencionabas que en realidad el ejército ruso era muy numeroso, decías, y por el tamaño de Rusia, lo más grande del mundo. De hecho, en realidad es sorprendentemente pequeño.
el ejército ruso. Vos tenés en realidad que, de hecho, en la última reforma postguerra de Georgia, tomando que tenía creo que 285.000 efectivos, una cosa así. O sea, estamos hablando de un poco más, digamos, que 10 veces el ejército nuestro propio uruguayo, ¿no? O sea, que salvando las distancias, obviamente estamos viendo que el nivel de proporción es muy pequeño. Es importante eso porque se habla de 800.000. Con potencial de movilización. Ajá. Por ahí vamos. Porque ahí cambia. Vos pensás que en realidad el ejército rojo en época de soviética llegó a tener 5 millones de efectivos. Eso sí, un ejército tipo inmenso. Que, digamos, cuando se quiso en realidad una manera desarticular, por lo excesivamente grande que era, fue 3.500.000 tuvo en su momento. Fue en la era Brezhnev en realidad ya, ¿no? O sea, 650.000, si mal recuerdo, tenían por ahí cuando en vísperas de la guerra de Georgia, y el número actual, que son 200 y largo mil, que justamente fue pensado al modelo yankee, ¿no? La idea en realidad de un ejército en realidad, digamos, de fácil despliegue, de operaciones, digamos, quirúrgicas, ataco rápido y funciona. Lo que comentamos en su momento cuando empezó la guerra, ¿no? De por qué Putin pudo conseguir a Crimea bien, pero le era imposible ganar la guerra, como yo lo dije al principio, porque estaba pensado el ejército para hacer operaciones rápidas, efectivas y sorpresivas, ¿no? Y en un terreno limitado. Claro, en un terreno limitado. No para hacer una guerra, digamos así, digamos, a lo largo de toda una frontera contra un enemigo más o menos significativo, ¿no? Porque como siempre te digo, y es verdad, o sea, Ucrania no es Luxemburgo de alguna manera, es Argentina, como siempre digo, en un sentido, ¿no? O sea, pensando en, yo que sé, en Brasil, por ejemplo, siendo Rusia, ¿no? Pero no es caminar por el parque y listo. O sea, siempre iba a ser complicado. Y con respecto a las compañías militares privadas, claro, o sea, pensemos que cuando tienes un ejército justamente así de reducido, y vos enseguida ves que se empieza a complicar de alguna manera la guerra, vos no puedes ser así y enseguida tener acceso a, no sé, un caudal de millones de soldados. Tenés que en realidad tener gente que tiene equipamiento, que tiene entrenamiento y que tiene de alguna manera un acceso pronto a todo eso, ¿no? Estás diciendo que esa escalada de 250, 300 a 800.000 no iba a ser ni fácil ni rápida. Ni tampoco se ha realizado todavía. No, todavía no ha sucedido. O sea, porque en realidad, aparte, vos pensás que cuando vos movilizás capital, o sea, la movilización es movilizar personas, o sea, de la esfera civil que han tenido entrenamiento militar y llevarlas al combate. Pero no son soldados, digamos, de vocación y de profesión. O sea, en cambio, el que es parte de una compañía militar privada, que es la sigla IFT, como decías, lo hace, digamos, o sea, por vocación, e incluso sabemos que en realidad tienen incluso una vocación, ni siquiera tienen esa especie de vocación, digamos, ¿cómo llamarle? Me sale en inglés el selfless, ¿no? Esa cosa de decir de peleo por los demás que puede tener capaz un soldado del ejército propio. O sea, que están las compañías militares privadas, van por el dinero. Son de alguna manera lo peor. Yo te quería poner un matiz ahí a ver si estoy bien. Perdona la interrupción. Yo escuché ahí un análisis referente a que es cierto que son compañías que son, podemos utilizar la palabra mercenarios, digo. Ahora voy a explicar la distinción. Bueno, pero me la dejás usar por un minuto. Te la dejo por un minuto. Ahí está. Estos mercenarios se dice que luchan por el mejor postor. Yo he leído algún tipo de análisis donde contradice eso, porque en general este tipo de ejércitos surgen a veces de las entrañas de gobiernos, de exmilitares, de gente que tiene un cierto pasado combatiente, y no se aleja mucho del sentimiento nacional del país de donde surgió. ¿Algo de eso hay? De hecho, sí, Singer, un autor estadounidense. O sea, no cabría suponer que Zelensky pueda utilizar Wagner si le paga mejor que Moscú. Claro, no es muy creíble la hipótesis, no, yo qué sé. O sea, hay un autor, Singer, o sea, que tuve el placer de conocerlo en Estados Unidos, que él escribió un libro que se llama Corporate Warriors, tipo guerreros corporativos, que es sobre las PMS, ¿no? Las llamas PMF, pero básicamente lo mismo, porque se llaman firmas militares privadas. En vez de compañías. Es lo mismo, claro. Y una cosa que justamente decía él es que, claro, como nacen del seno, digamos, de un aparato, ya sea, o sea, industrial, corporativo, digamos, enmarcado dentro de una sociedad, obviamente que hay un vínculo, primero que hay un vínculo en acento jurídico, ¿no? Porque vos, o sea, vas y te registrás como sociedad, con la tipología que sea, si vos sos SRL, sea lo que sea, pero te estás registrado, sos una sociedad. No en este caso, ¿no? Está bien. Igual va, o sea, pero tema, lo tomamos como si fuera, digo, porque el vínculo es casi oficial. Pensando en realidad, está bien, pero pensando en realidad en las clásicas, en realidad, ¿no? Que tuvieron, por ejemplo, presentes en la guerra de Irak, como se me fue el nombre en realidad, pero... En Afganistán mismo. También, por supuesto, ¿no? Pero el problema en realidad es que, o sea, vos, más que el problema tenés un asunto jurídico, porque están radicadas en un país, tenés esa parte en realidad que tiene un esquema corporativo,
y son un grupo. Los mercenarios, tal como están, digamos, de alguna manera entendidos bajo los parámetros de Naciones Unidas, que son muy vagos a veces y demasiado estrictos en otras, o sea, no están contempladas las PMCs, sino el individuo como tal. O sea, la idea del individuo participando por la ganancia personal. Sí. Entonces, eso señala Singer que es un problema a la hora de tipificarlos a estos como mercenarios en algún sentido, ¿no? Como participantes del delito de ser mercenarios, ¿no? Sí. También está el tema de que en realidad, esto no lo dice Singer, esto, me olvidé ahora en qué paper había sido lo de esto, tipo en la maestría, pero también está el tema de el uso que vos le das a los mercenarios versus a las PMCs. Las PMCs, vos las utilizás, o sea, por lo menos así se amparan bajo el parámetro de legalidad, en operaciones defensivas. El tema, o sea, son las para suplementar, digamos, una fuerza de defensa, teóricamente. O incluso como usaba Estados Unidos, por ejemplo, para la ocupación, que no es una operación ofensiva ni mucho menos, es para gestionar casi una fuerza policial, de alguna manera. Uh-huh. Eso es lo que utilizan para ampararse en una especie de sesgo de legalidad. Ahora, vamos a la cortita, vos y yo. ¿Qué los diferencia de mercenarios? Bueno, es una cosa que evidentemente los aparatos jurídicos de nuestra sociedad actual tendrían que en realidad ajustar, porque mucho de la fisonomía de las PMCs recuerda a los mercenarios de antaño, sin duda. Sí, todo este accionar deja muchas preguntas. Y el caso de Wagner, aparte, es muy más acordar, tipo la guerra de 30 años, las compañías esas comandadas por ¿cómo se llama? Los capitanes, digamos así, poco menos que Cesare, digamos, de alguna manera, con esa fidelidad de las tropas al caudillo, ¿no? En algún sentido. Sí, eran señores de la guerra, digamos. De alguna manera sí, ¿no? sin su feudo, pero sí. Ahora bien, en este caso no simplemente se trata de una compañía contratada por un Estado, sino que hay dos elementos que me parecen importantes y que lo diferencian a Wagner de otros. En primer lugar, Wagner es utilizado en el exterior, es utilizado hacia afuera, digamos, en operaciones quirúrgicas, como tú decías, pero también es utilizado, en este caso, en algo que está llevando muchos insumos internos del ejército ruso, de elementos de seguridad. Está casi fungiendo como un actor desde dentro de Rusia, porque también muchos de sus entrenamientos y sus bases operativas están en territorio ruso. Es decir, no estamos hablando de algo que está sucediendo en Mali. Lo que pasa es que en realidad, como te decía, vos tenés que... Y eso genera, perdón un segundo, eso me parece que genera dos problemas. Un problema militar y otro político. Uh-huh. En primer lugar, genera un tema de convivencia con un ejército, uh-huh, que no sucede en otro tipo de operaciones donde uh-huh tú mandás la compañía privada a otro país donde el ejército es el del otro, no el mío. ¿Sí? Y también genera un tema político desde el punto de vista de la población, que ahora lo vamos a ver un poquito con José, si él no está también teniendo una suerte de protagonismo en las noticias que lo lleva a tener una figura que pueda tener un crecimiento político, y genera también para los gobernantes de ese país una especie de actor extraño que se mete en el terreno político. No diría que es propio de la fisonomía de las PMCs, porque de hecho en realidad lo novedoso de este caso es que viene a ser de alguna manera una ruptura en la operativa o en la fisonomía de las PMCs en realidad desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora. ¿Por qué? Porque vos en realidad tenés que, por ejemplo, si mal no acuerdo, o sea, pero no quiero jugármela, que creo que eran Sabre y Blackwater, creo que eran las que estaban en Estados Unidos, en Irak, pero no me acuerdo en realidad. Blackwater seguro. Ahora es Academy. Claro. Que ¿cómo se llama? Que vos no tenés ningún tipo de líder carismático así que se erija, digamos, y que desafíe o conteste la primacía, no solo del ejército, sino también del gobierno central. Eso nunca existió. Lo que vos tenías en realidad eran sí algún tipo de jurisdicciones, digamos, que se superponían, quejas a menudo del ejército que podían haber por los manejos que hacían los PMCs en el terreno, pero vos nunca tenías en realidad, o sea, quiero decir, nunca tuviste una figura como esta, que digamos que de alguna manera se atreve a cruzar un Rubicón, digamos, intentar, digamos, a hacerse con el poder él mismo. Es algo muy sui generis de Prigozhin. Claro. Y también, en segunda instancia, el porqué de esto es sencillo. La guerra, cuando se desborda a Putin, se le escapa de las manos, la medida menos popular siempre es, obviamente, echar mano a la población civil. O sea, más fácil es agarrar, desembolsar cash y agarrar a quien ya está para eso. O sea, claro, que tiene, como te decía hoy, equipamiento y entrenamiento y encima está en la vuelta. Y en este caso, Rodrigo, apoyando lo que estás diciendo, sacar gente de la cárcel para ir a pelear. También. Pero te voy a decir, el tema es que... Estoy hablando desde el punto de vista de la popularidad, lógico, ¿no? Pero el tema rinde, es mucho más sencillo económicamente. Pero más que creo que Prigozhin, de alguna manera, se le escapó de las manos a Putin. Ese es el problema. No ponderó eso la ecuación porque a priori no tiene manera de saberlo. Y Prigozhin, o sea, obviamente comete una insubordinación prácticamente, de momento utiliza la guerra como plataforma para hacer política
y encima pedidos propios, ¿no? Digamos, o sea, y desafiar al gobierno central. Ahí está. de todo ahí. Ahora, siguiendo un poco con el análisis, amigos, la idea es en este programa no dar un informativo sobre lo que está pasando, sino comentar sobre lo que ustedes y nosotros ya sabemos que pasó. Y no les vamos a decir lo que sucedió exactamente, sino lo que creemos que sucedió, que es la relación que siempre tenemos con los oyentes. Y eso nos ha permitido, digamos, a veces bajar un poco la pelota del piso desde el punto de vista del análisis. Me gustaría ver un poquito la otra cara de esto contigo, José, que va a ser 1 minuto y pico porque va a ser la excusa para irnos una tanda y después sí, el bloque que viene todo es contigo para ver esto un poco más profundamente. El grupo Wagner es visto desde su entorno ruso, simplemente como alguien que está allí luchando, no sabemos quién es, o es alguien que podría llegar a tener ciertos adeptos o ser una especie de figura, no te digo un rockstar, pero alguien que llame la atención. ¿Cómo lo ves vos o pensás tú que desde el otro lado, desde el otro lado de la frontera, podríamos decir, se está viendo la cotidianidad, no esto, la cotidianidad con Wagner? ¿Qué era Wagner para ellos? No, bueno, siempre hay que hacer la aclaración de que, bueno, no hay datos concretos de análisis. Lo más parecido que hay siempre es el Instituto Levada, que es el que hace los análisis más de corte sociológico en Rusia, y bueno, que Occidente los toma como válidos en cierto punto. Y bueno, los analistas de Levada lo que plantean es que, bueno, los rusos sienten simpatía hacia el grupo Wagner, pero por su efectividad militar, de alguna manera. O sea, ven que esos soldados son más efectivos que lo que sería el ejército regular de Rusia. Y bueno, como en última instancia lo que los rusos más desean es que la operación militar termine de una forma exitosa, tenga una conclusión positiva para Rusia, la van a ver con buenos ojos. Al mismo tiempo que también ven de buenos ojos a los soldados chechenos, por ejemplo. O sea, la simpatía hacia los chechenos en general como nacionalidad y no tanto como a Kadyrov en particular, sino en general a esas personas se los ve de forma positiva también y crece la simpatía. No tanto a Prigozhin en particular. Prigozhin, si uno también los últimos análisis que se han planteado es que en mayo, fue el mes pasado, la simpatía a nivel porcentual estaba en 4% nacional de Rusia, hacia Prigozhin como figura, y hacia Putin, por ejemplo, 42%. Concluyendo, antes de irnos a la tanda, podríamos decir, corregime si meto la pata, que a los chechenos se los ve bien, digamos, por ser chechenos y por estar ayudando, entre comillas, y a Wagner se lo ve bien porque está haciendo un buen trabajo. Sí. ¿Es así? Por su efectividad en el campo de batalla, básicamente. Por hacer los logros que no logra el ejército regular. Y eso afecta mucho la visión que se tiene del ejército. Porque el ejército ha sido ponderado tradicionalmente en Rusia. Sí. A ver, no es que se lo deje de ver de forma positiva al ejército, sino que se ve aún mejor. Está en un escalón aún más arriba los demás, claro. Correcto. Amigos, en unos minutitos nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, tratando de entender qué pasó y capaz que con eso podemos tener algún insumo para saber qué va a pasar en cuanto a la operación militar especial, como le llaman Putin, en cuanto a este evento que tiene que ver con su principal, ¿cómo podríamos llamarlo? No solo su principal operador militar en el terreno, sino también un gran socio de su política exterior. Y ahí te quería preguntar, siguiendo un poco con la imagen, yo te pregunté recién, José, sobre la visión de Wagner, me dijiste que tiene una buena evaluación basada en su éxito sobre el terreno, pero hay toda otra historia, toda otra cara de Wagner, que es el gran socio de política exterior en más de 8 países fuera de Rusia, donde incluso llegan a administrar minas de oro y diamante en la República Centroafricana, donde a cambio de seguridad tienen acceso a determinados tipos de minerales que se van a ver siendo protagonistas, no solo en esta economía, sino en la economía que viene. Muchos de ellos tienen relación con el tema informático. ¿Toda esa otra parte estaba sobre la mesa en Rusia o es algo de lo que nadie tiene la más mínima idea? No, sí, en absoluto, para nada. A ver, la población en Rusia en general no está tampoco muy
pendiente de la política. Nosotros ahora vemos en los medios de comunicación, bueno, en la BBC, en Occidente, los análisis políticos, geopolíticos, las implicaciones, no sé, causas de largo plazo, en fin, todo esto. El ruso, a ver, estamos entrando en julio, son vacaciones, terminaron las clases, muchos están recibiendo. Algunos rusos capaz que ni se enteraron de lo que pasó. O sea, capaz que el lunes hablaron con alguien y le dijeron, bueno, mira que hubo tanques dirigiéndose a Moscú, ni me había enterado porque estaban en la playa. Entonces no es gente que le interese en sobremanera todo esto. O sea, el mismo hecho. Verán en la televisión o alguna noticia cómo van su ejército, si tiene éxitos o no, pero la población no está pendiente al 100% de lo que está pasando. Y bueno, al mismo tiempo, los rusos son conscientes de que este conflicto bélico al menos va a durar mucho más del 50%, alrededor del 60% de los rusos cree que va a durar al menos 6 meses más. O sea, de acuerdo con las últimas encuestas. O sea que también saben que esto va para largo. Entonces no están mirando en el detalle cada día lo que pasa. Ahora, ese no involucrarse tanto en la política es porque realmente no interesa, o hay, capaz que los occidentales no lo entendemos, pero no importa, la idea del programa es eso, sí, provocar un poco, o hay una cierta confianza en que los líderes se hacen cargo, toman las decisiones que yo no soy capaz de tomar y ellos están haciendo su trabajo. ¿Puede haber algo de eso? Sí, es que hay raíces históricas de larga data, o sea, bueno, desde siempre cómo se configura el sistema político ruso, pero al mismo tiempo la gente sí dice, bueno, cree en eso de que, bueno, las grandes decisiones del país las tiene que tomar el político que está de alguna manera especializado en eso. Y el resto de la población vive su vida, trabaja y, bueno, busca satisfacer sus necesidades personales de alguna manera. Ahora, con estas respuestas estás invalidando esa hipótesis de que existe la posibilidad de que haya una especie de levantamiento popular o Putin pierda apoyo si se haga caer el régimen por algún tipo de insatisfacción. O sea, según tu respuesta, esos grados de insatisfacción que nosotros estamos acostumbrados a ver en la historia de Occidente relacionados con levantamientos o revoluciones, en realidad a Rusia nunca se llega a ese tipo de grados de insatisfacción, porque no se sienten quizás capaces de intervenir en la política. Para llegar a la intersección ahí, digo, la Revolución Rusa y... De acuerdo, pero estamos hablando de esta época. Estamos hablando de esta época. Y es muy discutible que la Revolución Rusa haya sido dirigida por la gente. Ese es otro tema histórico. Siempre hay una intelectualidad presente. Pero vayamos a José, que José, me salió, perdón. No me bombardees las preguntas. Perdón. José. No sé, hay dos elementos ahí, claro. Uno que hay que entender... Mi pregunta fue más psicológica, es decir, si la persona piensa eso, entonces, claro, bueno, no va a poder pasar aquello otro. Pero es que va por ahí porque, a ver, el viernes, el sábado, si uno ve las redes sociales rusas, o sea, la gente estaba completamente en shock. O sea, como que nosotros estaban igual, o sea, no sabían qué estaba pasando. O sea, la gente publicaba y preguntaba diciendo, explíquenme qué pasa. O sea, nadie se lo esperaba. Y bueno, se remite a lo que pasó si uno ve los primeros videos, bueno, de Rostov, cuando estaban ahí las personas, los dos ejércitos, de alguna manera, en una misma calle, el de Wagner y el oficial, y la gente sentada ahí, grabando, comiendo unas papas fritas, ahí a unos metros del ejército y grabando, diciendo, qué bueno, qué copado, están nuestros ejércitos ahí, y se está por volar todo por los aires, nosotros acá, tranquilos, ¿no? O sea, no estaban corriendo, se llegó a escuchar explosiones, y la gente... corría un poquito y bueno, no había una cierta miedo de lo que estaba pasando. Y claro, eso lo que implica también es que, a ver, nadie va a tirarle cacerolas a los tanques de Prigozhin para defender a Putin, pero tampoco nadie iba a derrocar a Putin. O sea, eso se ve claro. Ese era el fondo de mi pregunta. Claro, la población no iba, dejó que pasara, ver qué pasa. Claro. Tampoco hubo organización previa. O sea, esto le cayó a todos de la nada. Si alguien quería organizarse... La pregunta te la hice más que nada para... No porque yo quiera que vaya hacia un lado o hacia otro las cosas o tratar de defender situaciones o personas, pero en la medida de que uno quiera analizar... a ti te pasa lo mismo, porque tú también estás en tema histórico, digamos, yo soy un simple estudiante, pero estoy entrando un poco en la dimensión de ustedes. Hay que desarmar, me parece que uno tiene que empezar a desarmar algunas hipótesis que no son de recibo y concentrarse más en las que sí pueden ser de recibo. Es decir, el régimen, obviamente como cualquier régimen, puede caer, ¿estás de acuerdo con eso? El tema son no las motivaciones, sino los mecanismos por los que pueda caer. En ese sentido, ¿puede ser más factible que un régimen como el de Putin ahora pueda caer desde adentro? Bueno, en este caso el problema... Si se diera la situación.
para entender un poco cómo funciona. No, el caso es que los rusos no... A ver, Putin termina siendo, al final del día, el presidente constitucional. Más allá de, todo lo que podemos hablar. No, de acuerdo. Y un ruso, en última instancia, tiene un amor propio y personal hacia la patria, ¿no? Que es, podemos decir, el 99,9% de los rusos, más allá de cualquier ideología. Un ruso hasta occidental podría decir, yo amo a mi patria y amo a Rusia. Y ese amar a Rusia, la va a amar de buena manera a su familia, a su ciudad, a su pueblo, pero tiene eso en primera instancia como morir por la patria. Y en esa lógica, el presidente constitucional es Putin. Entonces la gente no es que va a ir a defenderlo, te digo, no fueron a tirarle cacerolas o cuchillos o lo que tenían en la casa, a darle tiros a los tanques de Wagner, no iban a defenderlo, pero en última instancia entienden que el líder en ese momento de las Fuerzas Armadas, además en un contexto de guerra, era Putin. Entonces, la mejor opción para un ruso entiende siempre que va a ser que esté Putin. Y había en las redes sociales salió, si Wagner, en la hipótesis de que hubiese ganado, ¿no? O sea, que hubiese tomado el poder, ¿a quién iba a poner de ministros? A unos loquitos que no tienen ninguna experiencia política. O sea, iban a ser unos militares que no tienen ningún tipo de capacidad de dirigir un país. Entonces, una cosa que es interesante también, porque Putin en su discurso el viernes empezó a hablar, el 17, rememoró a nivel histórico. Sí, mencionó el 17, hizo esa conexión. Causó en Occidente reacciones diferentes, pero me gustaría tu opinión, a ver, ¿qué quiso decir y cómo se interpretaría? No, claro, él lo que quiso decir es que, de alguna manera, perdimos esa guerra por culpa de una traición interna, que se generó una guerra civil y murieron una guerra fratricida, que es lo que él más detesta a nivel retórico. Pero si uno va a las imágenes que aparecieron en redes sociales, que no es científico, pero sí es interesante del espíritu de cómo se ve en Rusia, la gente cuando se enteró de lo de Prigozhin y que iban los tanques hacia Moscú, lo que salió siempre a la mente fue el 93, cuando Yeltsin bombardea el Parlamento. Sí. Entonces esa es la imagen que le vino al ruso promedio. Porque eso sí fue un golpe. Eso una revolución. Y además, efectivamente, e implicó el peligro de efectivamente los rusos matándose entre ellos. Y además, en un contexto de una década de los 90 que fue desastrosa para la mayoría de los rusos. Entonces, lo que le vino a la mente al ruso promedio, en definitiva, fue: si Putin no está, viene de vuelta a los 90 y viene el caos cultural, social, y perdemos de alguna manera a todos. Entonces eso es lo que quedaba en el fondo de los rusos, lo que lo vi, cómo interpretaron esto. ¿Vos decís que salió reforzado Putin entonces de esto de alguna manera? Mi pregunta debe ir un poco por ahí. ¿Cómo ves a Putin antes, durante y después? Igual un dardo para Rodrigo, si me dejás, sí, tú que lo querés tanto como yo. Por lo que decís, sigue confirmándose que la ideología más potente desde el punto de vista histórico en nuestro planeta es el nacionalismo. ¿Es el qué? El nacionalismo. Seguimos. Es por una disputa interna que tenemos con Rodrigo aquí. Hay países, volvemos a Putin. ¿Cómo lo ves a Putin? O sea, sigue siendo también eso que dijiste es interesante, porque Putin también es visto como aquella persona que los sacó un poco de ese caos y entonces esa imagen también retroalimentaba su propia posición. Es que cualquier escenario posible hoy en día en Rusia para la mayoría de la población sin Putin va a ser siempre peor. Porque de alguna manera mantiene la estabilidad en cierto punto. Es debatible porque este año la guerra ha tenido complicaciones, pero Putin de alguna manera significa eso, significa la estabilidad en el país. Y Putin sí un peligro, que vamos a ver qué pasa, porque esto es como para ver ya hacia el futuro un poco. Putin a nivel discursivo sí lo que plantea es el enemigo interno, plantea la traición como un elemento, que eso en sus discursos hasta ese momento, durante la guerra, no había aparecido. No había aparecido la idea del enemigo interno, que puede tener implicancias. ¿Tú lo ves como abrir un poco el paraguas? Como que él lo está mencionando porque ve que ese peligro puede empezar a aparecer. Es lógico que aparezca en ese momento en particular, pero tiene implicancias a nivel social, en definitiva, porque puede explotarlo aún más. Porque el eje que él tenía hasta el momento era el de la unidad. Y la unidad siempre entendida, todos juntos, no importa ni la nacionalidad, ni de quién, qué ruso sea, no importa la ideología, es todos juntos. No importa el partido político, no importa tu profesión, todos vamos a ir hacia eso.
unidos por Putin, de alguna manera, como es el comandante en definitiva de las Fuerzas Armadas, el último general, el jefe. Y bueno, ahora, si él abre esa puerta, a nivel discursivo rompe esa idea. Porque el ciudadano empieza a percibir que dice, bueno, hay enemigo interno, pero ¿cuál es ese enemigo interno? Puede ser mi vecino, ¿quién puede ser? Está en el gobierno, entonces empieza a romper un poco la lógica de ese monolito de poder. Y en esa nueva lógica, una purga puede ser algo natural. Bueno, es que los que serían llamarlo liberal es un poco complicado, pero los grupos anti-Putin serios a nivel ideológico que hay en Rusia, que son muy minoritarios, dijeron, bueno, le viene el pelo ahora el 30 de junio que haga una noche de los cuchillos largos Putin. Capaz que aparece. Le dice, bueno, se planteó como una posibilidad también dentro del gobierno. Yo no sé si... eso son interpretaciones, no me hago eco, pero la menciono. Lo que estamos haciendo en este programa es interpretar. No, yo la menciono porque es interesante también verlo. Lo que pasa es que el propio viernes, o sea, cuando Putin lanza su discurso, a ver, si vamos desde los líderes de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, Pushilin y Pasishnik, hasta acá el propio Kadyrov, lanzaron discursos públicos haciéndole copy-paste al discurso de Putin. O sea, el cuchillado por la espalda, el traidor interno, y no. A ver, el gobierno el viernes salió todo atrás de Putin a decir, apoyamos al presidente. Sí, Prigozhin se encontró con un medio ambiente muy hostil. Bueno, es que es complejo, ¿no? Realmente, hay implicancias que son complejas. Lo que mencionaron ustedes también, que es muy importante, es el rol que tenía Wagner también a nivel del gobierno. Porque, por ejemplo, el gobernador del Rostov, que bueno, es el que le hicieron el golpe en definitiva, el que le ocuparon todas las oficinas, él dijo, como que hubo un debate y le dijeron, a ver, ¿vas a prohibir los símbolos de Wagner? Ahora ya, a prohibirlo. Le dijeron, yo mismo fui educado, hice el proceso de entrenamiento militar con ellos, como gobernador de Rostov, y ahora me está diciendo que a los funcionarios tengo que prohibirles que con orgullo muestren que de alguna manera forman parte del grupo. No puedo. Ahí sí que se armaría un lío. Ahí, José, abrimos una puerta a otra gran pregunta. Wagner necesitaba de Moscú, pero Moscú necesita de Wagner. Bueno, lo ha mencionado, sí. La movilización parcial, por ejemplo, que se llevó a cabo ya hace casi un año, ¿no? En septiembre del año pasado, ha sido un poco defectuosa. Cabrosas. Tal cual. Y los rusos también lo demandan, ¿no? Ahora, sin que los rusos lo vean, porque me dijiste que no se ve eso, pero en tu evaluación, que tú sí lo ves, el tema deja de ser Prigozhin para ser más importante que Prigozhin es el cuerpo de Wagner, ¿no? Es decir, tú estás conmigo en que es importantísima la función de política exterior, de hecho, o el terreno que están manejando en África y en otros lugares, porque incluso fueron guardia personal de Maduro en Venezuela, ¿no? Esa parte a mí me queda como sin resolver, y me parece que Moscú no se puede desentender de ese tema porque ha sido su principal herramienta de expansión. ¿Tú lo ves así? Bueno, es que a veces los datos concretos y fácticos se nos escapan un poco porque no tenemos bien los datos de qué porcentaje, qué rol en verdad cumplen, pero a ver, está planteado a nivel de gobierno de que prohibirlo de alguna manera es prácticamente imposible. O sea, no se puede. Hay que ver qué solución se toma real, porque ya Putin dijo que iba a abrir un caso judicial, después dijo que lo va a cerrar, que lo abre, que lo cierra, y contra quién va, cómo se va, esos los que van a pasar a ser. A ver, y la guerra, o sea, continúa. O sea, los líderes de las que están luchando en Ucrania, de alguna manera, la guerra continúa. Los líderes regionales le están diciendo a Moscú, precisamos gente, no puede. Sí, lo que pedía Prigozhin se sigue necesitando, es decir, armamentos, materiales, pero yo te quería agregar, desde un punto de vista más internacional quizás, ¿no? Que se escapa un poco de la guerra, que yo diría, las minas de República Centroafricana se siguen explotando. Quién las está explotando y quién está manteniendo el orden en Mali, y quién en Mozambique, y quién en Guinea, y quién está intercediendo en Sudán, y quién está haciendo puertos nuevos, negociando con Nigeria. Todo eso era Wagner. Obviamente no sabes la respuesta porque nadie la sabe, pero yo tenía esa preocupación que era ver si era compartida contigo. ¿Lo ves así como un problema? Sí, es que hay que ver qué pasa. Que excede a la guerra. Sí, bueno, en definitiva sí. Y siempre, también, que lo hemos hablado,
y lo han dicho, que esto ya venía de antes, esta retórica de Prigozhin de denuncias y hacer videitos y que bueno, en fin, como un estilo de de rockstar que estaba como diciendo soy un genio, apóyenme. Y claro, siempre estuvo como hablando, entonces no sé hasta qué punto se lo vio como una amenaza real de lo que podía pasar y no sé hasta qué punto Putin tiene en verdad un plan real de acción rápida. A ver, veremos qué pasa ahora en el futuro y qué soluciones se dan. Lo que no hay duda es que Putin demostró otra vez, más allá de compartir o no su estilo o miles de cosas con él, que tiene el estilo de alguien que es bastante efectivo en resolver problemas o crisis rápidamente. No sé si tenés esa visión. O sea, lo que se le ha presentado históricamente a sangre y fuego o no, pero se ha solucionado, él sigue ahí. Rodrigo, sí, está manejando la cabeza. A mí en lo personal me parece que en realidad... Estoy hablando de... Yo no sé si diría que de resultados Putin, estoy hablando. Yo no sé si... me parece que nos falta información para aseverar que Putin solucionó esta crisis, o tal vez esta crisis se solucionó de otra forma. Yo tengo la teoría de que en realidad... de que en realidad hay una disensión en el seno de Wagner para que en realidad, digamos, Prigozhin, con básicamente vía libre para avanzar hasta Moscú, de golpe haya aceptado un paquete de negociaciones francamente espantoso, como yo lo miro, porque tenga sartén por el mango, no decide saltar a la sartén adentro. Y eso es la única explicación posible, es que en realidad haya habido, digamos, discrepancias en el seno de Wagner, ¿no? Obviamente que hayan dicho yo no quiero hacer esto, que hayan habido, digamos, desafíos al poder de Prigozhin, que haya habido una reticencia a marchar sobre Moscú. Y que en realidad Prigozhin, ahí sí, con una situación, digamos, comprometida política y militarmente, haya dicho, bueno, ¿qué me queda por hacer? Hacer una serie negociada. Tú decís que existe la posibilidad de que Prigozhin sea el fusible. Yo creo que de alguna manera en realidad, no entendí la metáfora lo que pasa, si no te la respondía mejor, pero lo que te diría en realidad es que yo no creo que haya sido un triunfo necesariamente sino de Putin, o sea, no un triunfo deseado y planificado de Putin tal vez, sino más bien como yo creo que hubo factores, variables si quieres exógenas a la política de Putin capaz, que coadyuvaron para que, bueno, que se haya evitado el golpe que estaba llevando a cabo, ¿no? O que estaba en camino a hacerse. No sé si diría que Putin reaccionó rápido. Insisto, nos falta información. Capaz que hubo movimientos del FSB que desconocemos, capaz que hubo maniobras o amenazas que actualmente no están en conocimiento público, pero por el tinte del discurso, por verdaderamente lo desahuciado y desanimado y aparte alarmista que se veía Putin en el discurso, como mencionaba José, aparte el cambio incluso de la retórica, del enemigo externo, del enemigo interno, lo difícil que es para un gobernante de su calibre y de su corte y de alguna manera imagen construida, es decir, he aquí que mi gobierno, mi estado no es uniforme, no es homogéneo y que de ella hay disensión en el seno de mi país. Es una misión terrible para alguien como él. Y haber llegado a eso significa que realmente estuvo en el momento de emergencia genuino y grave. Entonces, decir, de que él reaccionó rápido, no lo sé. Yo me quiero pensar que hubo otros factores que permitieron salvarle, digamos, la partida al final, al último momento. En el último bloque, amigos, vamos a hacer un raconto de algunos hechos que pasaron en esos momentos o en estos días. Como tú decías, José, hay cosas que venían de antes, vamos a mencionar alguna. Y bueno, vamos a dejar ahí sobre la mesa para nuestros amigos, los que nos escuchan, 2 o 3 líneas sobre las que pensamos pudiera evolucionar el futuro. Ya volvemos, amigos, no se vayan, que nosotros seguimos aquí en el 1170M de Radio Mundo, en la hora global. Seguimos, amigos, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global, conversando, analizando el día después de estas 24 horas que nos conmovieron un poquito a todos. Capaz que no es el final de esta historia, eso lo vamos a ver, pero para hacer un poco de entorno a esto, que son elementos que tienen que ver con lo que ha sucedido, es cierto que en esta operación especial, un poco como decía José, pero dando vuelta un poco la frase, el ejército manejó alternativas. Primero una estrategia al norte, después otra en el este, después finalmente en el sur, concretamente sobre el Donbass. Hubo marcha atrás, hubo errores, hubo cambios de comando. Wagner fue igual o más eficiente que el ejército. Eso para los rusos está claro y en general para todos los analistas también. Un líder personalista al frente. Los propios chechenos comparten un poco esa imagen porque también tienen un líder personalista, una visión un poco egocéntrica del comando. Y es cierto, como decía José, que hubo meses de protestas de Prigozhin. Hubo también meses de rumores de que Prigozhin podía hacer algo,
¿tá? Muchos asimilan, hubo rumores de que esas quejas de Prigozhin en realidad no tenían una base cierta, sino que más que faltarles materiales, estaba acumulando materiales para intentar dar un golpe. Esa es una visión que puede ser posible. Un enfrentamiento directo con Shoigu y Gerasimov, que son a su vez soportes de una doctrina militar, que bueno, ese es otro tema, otro día podríamos hacer un programa sobre eso. Lo cierto es que el 1 de junio, Kadyrov, el líder checheno, queda comandando Donetsk, el Oblast de Donetsk particularmente. Muchos dicen que Prigozhin sintió eso como una especie de golpe, digamos, porque Kadyrov también era un líder con el que en cierta forma se competía en cuanto al favor del Kremlin, ¿no? Por no ser parte del ejército regular. Lo cierto es que el 10 de junio el Ministerio de Defensa saca una circular interna, no sé cómo llamarlo, por la cual todos los destacamentos voluntarios, todas las compañías militares privadas, deben firmar un contrato y deben iniciar el camino de la legalización, por decirlo así, por lo menos esa fue la retórica, y responder a órdenes del ministerio. 2 días después, Prigozhin dice que sus tropas no van a obedecer eso. Dice que él habla solamente con Surovikin, que es el general que está a cargo desde enero hasta que Gerasimov se hizo cargo, el que fue llamado la bestia de Siria, el que fue además creador de la política de la policía militar del ejército ruso. Lo cierto es que aparentemente existía la decisión del Kremlin de dar un estatus legal a estos mercenarios que no lo tenían. Eso hay que decirlo, no sé si lo dijimos, pero lo cierto es que no lo tenía. O sea, era una especie de acto de facto, otros países lo tienen, Rusia no lo tenía. ¿Esto fue un golpe, Rodrigo? Lo interesante en realidad que vos mencionás es que cómo se llegó a esta situación, ¿no? Un poco, ¿no? Hay yo te planteaba acá en el corte que hay un politólogo estadounidense que es Milan Zvolik, que él, creo que lógicamente es otro país, pero produce una academia norteamericana. Él tiene un modelo que plantea según el cómo, digamos, sean esa suerte de golpes, digamos, llamémosle de palacio, o digamos golpes en el seno, digamos, de un país, ¿no? O sea, particularmente cuando tenemos, digamos, un modelo autócrata. En realidad utiliza la palabra dictadura, pero el modelo igual perfectamente es lo que estamos diciendo. Y es que cuando vos tenés en realidad un intento de concentración de poder por parte, digamos, del autócrata, o sea, digamos, del gobernante, manda o sea, hay dos tipos de señales que puede mandar, señales imperfectas o perfectas. Las imperfectas, ¿qué son? Cuando, por ejemplo, yo hago, supongamos, no mandarle a Prigozhin, capaz, las vituallas, las provisiones y demás que necesitaba, Prigozhin por lo tomado como esta persona me quiere a mí recortar mi poder para que yo no la amenace. Mientras que Putin verdaderamente capaz que no podía mandárselo. Eso es imperfecto, porque en realidad, digamos, no cumplía, o sea, no obedecía a un afán genuino, digamos, de menoscabar a Prigozhin o capaz a Wagner, sino que meramente... Una situación de hecho. Situación de hecho que igual esta persona no sabe cómo interpretarlo. Prigozhin dice, no sé si de verdad te falta o me estás queriendo mermar a mí mis recursos. Y a partir de empezaron los pronunciamientos de Prigozhin, que empezó obviamente a ponerlo a Moscú. Cuando, sin embargo, se emite, como decías, en realidad digamos, esa misiva que dice que en realidad las PMCs van a pasar a estar reguladas y tienen un contrato con el Ministerio de Defensa, ahí es una señalización perfecta, porque claramente estaba apuntando a estás insubordinando, estás en realidad amenazándonos como figura, estás a Wagner como plataforma política y desafiando, digamos, a la autoridad central. Eso está marcando, de alguna manera, o sea, la maniobra, digamos, del Kremlin de atar a las PMCs y, digamos, y tener el poder de reestructurar, incluso eventualmente, o redefinir a Wagner. Eso es una señalización perfecta de que a Prigozhin le querían de alguna manera, hablando en criollo, serruchar el piso. Para sumar, Kadyrov y los chechenos firmaron. Efectivamente. Entonces, y tuvieron su premio. Entonces, ¿qué pasa? Prigozhin, teniendo miedo a esto, es que ahí sí, dándose cuenta de que en realidad era un ataque a su figura, es que ahí se encuentra entre la espada y la pared. Y eso es lo que Zvolik plantea. O sea, cómo se concreta cuando se entiende que, primero que nada, que él dice que tenemos que tener el éxito ex ante del golpe, es decir, creer que en serio vas a tener chance, y bueno, después el ex post que, digamos, va de la consecución del golpe. Entonces, Prigozhin se manda, efectivamente, hacia Moscú, con la idea de que no me queda otra, porque si yo no hago esto, no tengo apoyo, hasta incluso capaz que me sustraen o me sacan de Wagner, o peor aún, lo reestructuran y lo disuelven, lo incorporan al resto del aparato, yo me quedo sin base de poder, y con la convicción de que es esto nada, cruzó el Rubicón porque no le quedaba otra, de alguna manera. Eso es lo que yo entiendo de todo este fenómeno. Pero lo cruzó para dar un golpe. Él sigue insistiendo en que en realidad su golpe de efecto, por llamarlo de alguna manera,
era un intento de descabezar el ministerio. No sabemos qué habría pasado porque no tenemos acceso, digamos, a un plan genio. Yo creo que tampoco él tenía una idea concisa. A menudo este tipo de situaciones se detonan como de una manera muy reactiva. Solamente él arrancó a marchar y solamente estaba planificando qué hacer en caso de tener éxito, Claro. cuando se detuvo en realidad. Una mirada más conspiranoica te va a decir, bueno, en realidad Putin se decidió por tocar la balanza hacia otro lado y realmente el no envío de pertrechos o materiales era una provocación para hacer saltar a Prigozhin. Tal vez lo haya sido, y yo de hecho incluso no voy a decirte que no. El tema yo creo que no tengo elementos para decirte ni afirmártelo ni negártelo. Yo creo que lo creo muy posible. No tengo, a priori te digo no tenemos elementos, pero sería lógico. Prigozhin está en Minsk. Sí, está, de hecho lo acabo de leer ahí en la BBC. Sí, ya está en Minsk. Sí. Es de esperarse, bueno, sigue en pie tu hipótesis y la noto de que pudiera haber alguna secesión interna dentro del grupo Wagner. Uh-huh. Y quizás el Kremlin aprovechó eso. Sí, para mí lo más ahí lógico, tendríamos, porque si no se explica en realidad. Tendríamos otro elemento aglutinador que no es Prigozhin, que mantendría funcionando al grupo Wagner quizás dentro de la órbita del ejército. Lo normal en estos casos, aunque después de escuchar a José en realidad me convence un poco de lo contrario, lo normal en estos casos es que vos, cuando tenés un grupo así sublevado, ya de por sí polémico y acabándole de cortar la cabeza, lo mejor es disolverlo y reestructurarlo en el resto, digamos, de las estructuras. Vos pensaste, José, y yo no había pensado en ese detalle de qué cabida y qué calado tiene de alguna manera en el pueblo ruso. Capaz que en ese caso entonces se busca preservarlo, sí, bajo una manera que digamos, o sea, cortar de alguna manera, un nuevo limarle los dientes de alguna manera. Un nuevo Wagner. Claro, para que no pueda, digamos, amenazar al Kremlin, pero disolverlo capaz que no sería una medida popular. Eso no lo había pensado, sinceramente. José, ¿fue un golpe? No, bueno, lo que no hay que olvidarse es que Prigozhin en realidad dice que él no iba a derrocar a Putin. Él dice, yo voy a llegar a Moscú a quitar a estos, a los ministros que están comiéndole la cabeza a Putin. Porque ellos son los que están... Él en realidad era más fiel a Putin que los propios... Claro, porque dice que los ministros en realidad están diciendo mentiras, que son, bueno, unos corruptos, que son ellos, pero Putin no. Dicen, yo no voy a tocarlo, porque claro, si decía voy contra Putin, ahí sí la gente tal vez no le hubiese aplaudido tanto. Pero bueno, al final lo que pasó fue uno de esos eventos históricos, porque fue algo único, que bueno, no sabemos al final qué en realidad pasó. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias José. Sobre este tema hay un futuro, ¿no, José? Es decir, hay que ver qué pasa. Sin duda, sí. Todo en un contexto de guerra que continúa. A ver, esto hay que ver si tiene también afectación para el ejército, para el avance del ejército ruso, si hay pérdida de territorios, en fin. Hay que ver qué Tú no pasa. estabas en el país, José, pero bueno, ahora sí estás, pero en los programas yo he tratado de no comportarme como un militar porque no soy militar y no opinar sobre la guerra. Pero de todas formas, uno hace una especie de juego geopolítico sobre el que sí uno entiende y tiene una especie de opinión sobre ella. Tú ves que esta guerra está... han fracasado las estrategias de ambos bandos. O sea, ni Rusia está aislada, ni Europa está de rodillas. La pregunta es, en realidad... ¿Tienes alguna frase como para decirnos tu estado de ánimo sobre esta guerra? No es la pregunta si en realidad Putin no quiere continuarlo hasta las elecciones del año que viene. Esa es mi cuestión. Tú me dijiste una frase la primera que estuviste acá y me dijiste, esta guerra va a seguir hasta que Putin quiera. ¿Seguís diciendo? Bueno, yo creo que hasta abril le convendría, porque dijo que las va a mantener las elecciones. Pero si hay un contexto de guerra hay que ver qué pasa. Rodrigo. Y bueno, sería consecuente con Kyotsai y Goemans, que hablan sobre el efecto de reunirse detrás de la bandera, ¿no? La idea esa de, bueno, tenemos un conflicto, tenemos una guerra, apoyamos al que está, digamos, a la cabeza del país. Ahora, si llegan a armar la guerra... Es mi mejor campaña electoral. Sí. De acuerdo. Amigos, muchísimas gracias por la compañía, como cada martes y cada jueves, aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, donde desde el paralelo 35 ahora los dejamos en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo durante 2 horas donde no vamos a envejecer. Como ve Eduardo, cumplí con todo el ritual. Y se hace tarde. Disfruten de esta música. Nosotros nos vamos a volver a estar el jueves con ustedes en la hora global. La hora global, martes y jueves a las 15 horas.
repite a las 21 horas.